Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente transmitiendo desde la ciudad de Rosario, en la República Argentina, Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. Y estamos comenzando una serie de mensajes que hemos titulado La oración que prevalece. Hoy es la primera entrega. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. El poder del Espíritu actúa en nosotros en dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres. La verdad es empleada para influenciar al hombre y la oración para alcanzar a Dios. La oración es inspirada por Dios. Nadie puede manipular al Señor, pero estableció comunicarse con nosotros por medio de la oración. Así que no puedo pensar por qué no responderá si Él inspira lo que hagamos. Si no respondiera, Él mismo se negaría a sí mismo. Cuando un pecador se arrepiente, ese acto suyo hace pertinente que Dios lo perdone. Dios siempre ha estado listo a perdonarlo bajo tal condición. Por lo tanto, cuando el pecador cambia su actitud hacia Él, el Señor no necesita cambiar para perdonarlo. Pero últimamente hay una corriente tan fuerte de sacar de nuestro vocabulario la palabra pecado que están logrando que muchos no se reconozcan como tal. Se está instalando que muchos no consideren necesario el arrepentimiento. El gran daño es que quien cae bajo la influencia de esta doctrina no considera necesario el arrepentimiento, puede vivir a su manera y satisfaciendo sus deseos carnales, total, está perdonado. Craso y tremendo error. Vamos a continuar con este tema. Señor Jesús, si hubo alguna vez alguien perseverante en la oración, fuiste tú. Ven a mi lado con tu verdad y tu espíritu y enséñame lo que significa orar. Orar. Le enseñamos a los niñitos en la escuela dominical, orar es hablar con Dios. Y los niñitos usan verdaderamente esa sabiduría que Dios les ha dado a los niños y le oran a Dios, hablan con Dios. Cuando usted le pregunta en una escuelita bíblica a un niño, ¿dónde está Jesús?, inmediatamente dice, acá en mi corazón. Muy cerca de ti está la palabra, dice en el libro de Romanos, en tu corazón. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra, para que digamos la fe. ¿A cuánta distancia está de nuestra boca la palabra para que la digamos? A una cuarta. 25 centímetros más o menos. A la mente, 50 centímetros. Acá en nuestra capucha. Muy cerca está. Dios está cerca. La distancia no la pone Dios, la distancia la ponemos nosotros, con nuestra negación, con nuestra hipocresía, decir que somos cristianos y no vivir como cristianos ni hablar como cristianos. Últimamente usted me habrá escuchado que le doy mucho énfasis al hablar, porque tenemos que aprender a escuchar lo que se habla. Primero, aprender a escucharme como yo hablo. Primero que nada, antes de ver la paja del ojo ajeno, miro lo que hay en mí y cuáles son las vigas que hay en mis ojos espirituales que no me permiten ver. Entonces, una de las cosas es considerar cómo hablo. ¿Qué hablo? ¿En qué forma hablo? ¿Cómo hablo de mis hermanos en la fe? ¿Cómo hablo del ser humano que Dios ha creado? Por quien Cristo murió también como murió por mí. Resucitó por ellos como resucitó por mí. ¿Cómo hablo de esas personas? Yo puedo decir que soy un ser angelado, que soy un ser iluminado. Puedo decir que los poderes del cielo están conmigo. Pero cuando comienzo a hablar, emana de mi boca y de mi corazón odio, rencor, revancha. El otro se tiene que morir porque piensa diferente a mí.
el otro ser humano no sirve para nada, no tiene oportunidad ni la tendrá, porque de acuerdo a los valores que yo recibo, ese ser no tendría ni que existir. Entonces escucho ese mensaje y digo, ¡ay! Él dice que viene iluminado de Dios, iluminado del infierno viene una persona que habla así. Y el que lo sigue y lo aplaude también se une a ese mensaje y se hace socio de ese mensaje, haciéndole creer a las personas que estamos de acuerdo con eso, porque hay que ser políticamente correcto. Entonces nos quedamos con la periferia de las cosas, el mensaje del idioma inclusivo. Por ejemplo, le queremos dar un sentido celestial cuando verdaderamente se une al otro discurso de odio, de rencor, porque la gran mayoría que utilizan ese vocabulario de esa manera son personas que aborrecen a Dios y que no quieren ni estar cerca de Dios. No podemos ignorar la realidad de las cosas como pasan y como se ven. El verdadero mensaje profético exalta las bondades del reino de Dios. Exalta lo que verdaderamente Dios es. Es cierto que Dios es amor. Hasta el cansancio lo vamos a decir. Pero el amor según cómo lo entiende quién. Porque amor no es que Dios permita todas las cosas porque las tiene que permitir. No es así. No es permiso para cualquier cosa. Dios no se va a hacer uno con el odio, te lo puedo asegurar. No se va a hacer uno con el mensaje que quiere destruir al otro. No se va a hacer uno con el sembrar en el corazón de las personas una constante permanente de odio, de rencor, de revancha, de destrucción. Por eso Jesús, cuando revela la ley del reino, lo hace en el Sermón del Monte, frente a una gran multitud de personas. Y la primera palabra que sale de la boca de Jesús al empezar a revelar la ley del reino, dice, arrepentíos. Y en los claustros cristianos en estos últimos tiempos la palabra arrepentíos la quieren sacar del diccionario. Si pudiera no estar en el idioma religioso y cultural bíblico de ellos, no estaría. Mejor no decirlo porque los hermanitos se ofenden. La palabra pecado la quieren sacar del vocabulario. Mejor que ni se mencione. Pero por causa del pecado, por causa de la transgresión, por causa de la no confianza del ser humano en el amor de Dios, en ese amor original que nos mantenía en una comunión perfecta con Dios, el ser humano conoció la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Y quedamos todos contaminados por la muerte. Y Cristo vino a sacarnos de esa situación. ¿Cómo? Pagando con su vida. Cargando sobre Él lo que me correspondería a mí haber presentado. No lo podía presentar. Porque Dios aborrece tanto el pecado, pero tanto lo aborrece, que no podía poner otra persona. Por eso es que vino en su Hijo Jesús. Y Jesús es el único que pudo pagar el precio de tu redención y de mi redención. ¿Para qué? ¿Para que yo me meta en el mensaje inclusivo del mundo? De este mundo que aborrece, de este mundo que destruye, de este mundo que verdaderamente
me sugiere todos los días que yo debo odiar al otro. Y que si no habla igual que yo y no piensa igual que yo, bueno, mejor sería matarlo. O que no exista. O hacer todo lo posible para que se muera. Ese puede ser una persona angelada por Dios. No le dé mucha vuelta a la cosa. La persona que habla de esa manera, que actúa de esa manera, que está permanentemente intentando hacer eso, por más que diga que viene del cielo, viene de algo espiritual, pero no es del cielo precisamente. Viene del infierno a infectar tu alma, para destruirte, para que no quede nada de lo que verdaderamente eres en Dios. No es casualidad que la mayoría de las personas que pelean tanto por el lenguaje inclusivo y todas estas cosas son personas que verdaderamente andan aplaudiendo los otros mensajes. ¿Cuáles son los mensajes? Hay que odiar a Dios. Hay que destruir la familia. El concepto de familia según Dios hay que destruirlo. Y nos hacemos con eso, aplaudidores de la desgracia humana. Sojuzgar al otro por el poder económico. Hay que destruirlo. El bien de unos pocos, de un 1% en el mundo, se enriquece de tal manera que tiene el dominio y el control de todas las riquezas del mundo. Y sucede en la mayoría de los países en este momento. Hay una globalización de este mensaje. Y decimos ser una iglesia profética y callamos esta verdad y aplaudimos la otra. Y vamos detrás de ese mensaje e inclusive le militamos a favor. Diciendo que estamos hablando de parte del cielo. Porque el otro dice que habla de parte del cielo. Y no es precisamente el mensaje de Jesús ese. Es cierto que Dios es amor. Tan cierto como que la esencia misma de Dios es amor. Por eso decía yo al principio de este mensajito, es que la oración, Dios la ha puesto como una regla de comunión con Él. ¿Por qué? Porque del cielo proviene el poder de Dios hacia el hombre. Y de nosotros hacia Dios, nuestra oración. Y en una perfecta comunión fue creado el ser humano para vivir eternamente. Eso es lo que se estableció en el principio. Y de eso habla Jesús permanentemente. Y cuando el ser humano, ¿no es cierto?, quiere autojustificar sus errores o sus pecados, Jesús le sube la vara. Por ejemplo, cuando habla del adulterio, Jesús, que no es poca cosa, que se rompa ese vínculo matrimonial, ¿no es cierto?, por el engaño con otra persona. Jesús dice, ustedes dicen que el que adultera merece ser apedreado. Eso decía la ley. Dice, más yo os digo, que el que mira a otra mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en su corazón y sube la vara. Y en todas las cosas sube la vara. ¿Para qué? Para que podamos entender que verdaderamente el pecado es algo que Dios aborrece profundamente y no podemos sacar
la esencia de lo que es esa palabra. El que aborrece a Dios lo aborrece y lo aborrece con hechos. Me digo ser cristiano y aborrezco la naturaleza del otro. Me digo ser cristiano y aborrezco lo que Dios establece como un bien extraordinario. ¿Quién ilumina tu mente o quién ilumina tu corazón? Es importantísimo, porque de ahí proviene el poder que te gobierna. Porque todo poder de una manera u otra gobierna nuestras vidas. O estoy bajo el gobierno de Dios o estoy bajo el gobierno del diablo, no hay mucho para elegir, ¿eh? Entonces cuando yo me hago uno con el mensaje este del odio, del rencor, de la muerte, del que hay que matar al otro, de que hay que defenestrar al otro, que el otro ser humano no sirve, que el otro ser humano no vale, que el otro ser humano no tiene ninguna, que no se lo merece, porque yo considero que no se lo merece. ¿Quién te puso por juez para merecimiento de nada? Y decimos una voz profética, permitiendo esas otras cosas y haciendo uno con eso. ¿Eso es profético? ¿O eso es diabólicamente? Tened cuidado como hablamos. Por eso tenemos que mirar primero cómo hablamos nosotros. ¿Cómo hablo de mi hermano? ¿Cómo hablo de otro ser humano que es creación de Dios, por la cual Cristo murió y resucitó? Porque tenga esta noticia, Cristo no murió solamente por un pequeño selecto grupo de una iglesia. No, Señor. Él vino y murió y resucitó por toda la humanidad que estaba contaminada por la muerte. Porque el mal que había que destruir era la muerte y todos los efectos de la muerte. Y la muerte es lo único que nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Cuando yo dejo que la muerte salga como una cloaca por mi boca, verdaderamente me estoy haciendo uno con el infierno, no con el cielo. Escuche cómo hablan las personas. Y avívese rápido. Dese vuelta de ahí, salga de ahí rápido. Porque va a contaminar toda su casa, toda su familia, sus hijos, sus nietos. Porque como el hombre habla, así es en su corazón, dice el Señor. Por eso, Él nos ha dado un método de comunicación perfecto. Del cielo proviene la inspiración para que podamos orar de parte del Señor. Y Él manifiesta su poder cuando nos animamos a decirlo. Muy cerca de ti está la palabra, ahí en tu corazón. Cuando has creído en el Señor y el Espíritu Santo está en tu vida, muy cerca de ti está la palabra. ¿Para qué? Para que la digas, para que la hables, para que la compartas a una cuarta de tu boca, a 50 centímetros de tu mente, muy cerca de ti, ahí en tu corazón. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de reconocer que no hay que sacar esas palabras del vocabulario cristiano. El que quiere hacer eso trae un mensaje no de parte de Dios, le puedo asegurar. El que quiere traer ese mensaje en el medio cristiano no viene de parte de Dios. El único que le interesa que eso no crezca en el conocimiento de nuestro corazón es el diablo. Él es el que quiere que no conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres.
Y la verdad se llama Jesucristo. El camino es Jesucristo. La vida es Jesucristo. No el señor fulano de turno que está en un gobierno o en una asociación, en un instituto religioso. No es ese señor el que pagó por tu vida y por mi vida. Fueron un instrumento quizás en las manos de Dios para construir algo, pero ninguno pagó el precio y el rescate de nuestras almas. Entonces, ¿qué queremos incluir en nuestro corazón? Bueno, escuchémonos cómo estamos hablando. Aprendamos en la oración a escucharnos y permitirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué nos equivocamos, cómo nos equivocamos, cuál es la viga que está en mi ojo que tiene que ser sacada para poder ver como Él ve, sentir como Él siente, amar como Él ama, porque la esencia de lo que Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera cualquier temor y cualquier obra del infierno. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana. Padre, gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente. En cada momento de nuestra vida reconocemos que necesitamos de tu ayuda, de la revelación de tu Espíritu, Señor. Que nos impulse, Señor, a una vida plena de comunión, de amor, de gracia, de misericordia. Para que nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, Señor, no sean contaminados con el odio, el rencor, la revancha y todo lo que le propone este mundo, Señor. Señor, permita que te conozcan y que puedan salir de esa situación, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra, toda gloria, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo, Dios mediante. Mañana vamos a continuar con la oración que prevalece.